Amigos, amigas de LPTV, bienvenidos a un nuevo programa, el quinto de este ciclo que hemos dado en llamar Salud en Serio, Economía Política de un Derecho. Prometimos en los avances, en las promos, que íbamos a abordar la cuestión del Garrahan y que lo íbamos a hacer con una persona altamente calificada. No hemos mentido. Está a mi lado, a mi izquierda, Oscar Trota. Oscar es médico, pediatra, docente, investigador, ha sido integrante del comité de dirección del hospital, está además muy involucrado afectivamente, ¿no? Sí. Y nos vamos a sacar todas las dudas hoy. Me parece que además vino con tiempo, así que lo vamos a aprovechar. Muy bien. Bienvenido. Gracias. Bueno, para poner un poco en contexto, yo lo que te pediría es que arranques contándolo desde una perspectiva personal, biográfica. ¿Cuándo pisaste el hospital por primera vez? ¿Qué te impactó? ¿Qué te llamó la atención de ahí? ¿Cómo te fue atrapando, digamos? ¿No? Bueno, fue una propuesta a partir del gobierno de Cristina. En ese momento era ministro Juan Mansur, y uno de los directivos, porque el hospital funciona con un consejo de administración, que es una especie de directorio, tiene consejeros. En ese momento, porque lo establecía la ley y el convenio entre partes, era el 50% de administración nacional, el 50% de administración de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, uno de los consejeros por nación se jubilaba y me convocaron. Yo en ese momento trabajaba en actividades territoriales para el Ministerio de Salud de la Nación y me convocaron como consejero del hospital para participar de ese directorio que conformaba Nación y Ciudad de Buenos Aires. ¿Y estuviste ahí cuántos años? Y ahí estuve, en una primera gestión, estuve 4 años. Luego, cuando volvió el gobierno del Frente de Todos, con Ginés González como ministro, volví a estar ahí como consejero otra vez, 2 años y medio más. Y luego ahí pasé a otro hospital nacional que tiene el mismo sistema de funcionamiento, que es el sistema SAMIC, que significa Sistema de Atención Médica Integral para la Comunidad. Ahora vamos a abordar ese tema. Bueno, que está en La Matanza, que está en Rafael Castillo, que es el hospital... ¿Balestrini? No, es el hospital René Favaloro. Mira. Es uno de los hospitales que también se construyeron durante el gobierno de Cristina. Construyó varios hospitales en el conurbano y ahí en la zona de La Matanza construyó 2. Construyó el Favaloro y construyó el Néstor Kirchner, que está más para el lado, digamos, de la Ferrere, ¿no? Este está para el lado de Rafael Castillo, la ruta 2001, y el otro, el Néstor Kirchner, está más para el lado de la Ferrere, digamos, la zona de Ferrere. Y después construyó otros más, el Cuenca Alta, por supuesto el Cruce, fue de la época también del gobierno de Cristina. El Cruce, que también es alta complejidad. El Cruce también está enmarcado en la ley SAMIC. La ley SAMIC es una ley de la época de Onganía, ¿no? Sí, es una ley de 1966. En ese año se sancionó esa ley, pero el primer hospital enmarcado en esa ley fue el Garrahan, que recién se puso en funcionamiento durante el gobierno de Alfonsín en 1983. Ahí se le dio, en 1985, perdón, y ahí comenzó a funcionar el Hospital Garrahan, que fue el primero de lo que contemplaba el funcionamiento autárquico de sectores de salud, de hospitales. Hasta ese momento, el resto de los hospitales eran nacionales en su totalidad o casi totalidad, sí, y funcionaban con presupuesto del Ministerio de Salud. Exactamente. Había la mayoría nacionales y había provinciales, por supuesto, también algunos pocos municipales. Después, durante la década de los 90, esos hospitales nacionales fueron en su mayoría transferidos a las provincias. Sin que se les transfieran las partidas suficientes, ¿no? Siempre hay que recordarlo. Exactamente. Fue transferido el hospital y el funcionamiento, pero no las partidas para que funcione. Lo mismo se hizo con la educación. Exactamente. Lo que generó una desarticulación muy fuerte y un deterioro muy fuerte del sistema, ¿no? y la calidad de atención. ¿Y la mayoría de los hospitales datan de la gestión de Carrillo? Muchos hospitales son de la gestión de Carrillo, después algunos otros fueron apareciendo en diferentes épocas, sí, pero la gran mayoría, digamos que son la explosión de camas,
digamos, el aumento exponencial de camas y de hospitales y de estructura en salud, sí, claro, fue con Carrillo. Bien. Con Carrillo. Bueno, te traigo de vuelta a 10, 15 años atrás cuando llegaste al Garrahan. Que un hospital esté marcado por la ley SAMIC o no, ¿qué modifica en la gestión cotidiana? El hecho de que pueda tener recursos La ley propios. SAMIC, claro, contempla un abanico de posibilidades y la posibilidad fundamental, digamos, es la agilidad en la gestión. O sea, agiliza la gestión porque son hospitales autárquicos, se gobiernan a través de un consejo de administración y tienen la autonomía del proceso de compras, el proceso de contratación de recursos humanos. Y eso lo hace más ágil, ¿no? Por supuesto que está haciendo de administración institucional, todas esas variables, hace que la gestión se haga mucho más ágil, mucho más rápida y mucho más eficiente, por supuesto. Lo que pasa con la ley SAMIC que establece que son sistemas de atención médicas integrados para la comunidad y que van a tener un consejo de administración y que van a tener representantes en ese consejo de administración, ese gobierno hospitalario, ese directorio, va a estar constituido por representantes del gobierno nacional en todos los casos y de representantes de la jurisdicción local en la cual esté instaurado el hospital. En este caso, el Garrahan estaba en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual era bijurisdiccional. Nación y Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Sí? En algún momento, para, como siempre, atacarlo, desarticularlo o justificar el deterioro y sobre todo el desfinanciamiento del hospital, se decía que provincia había sido parte de la administración y se había retirado, o que provincia no ponía. Bueno, nunca la ley contempla que provincia ponga dinero en el Garrahan, aporte al funcionamiento del Garrahan, porque no tiene representación y porque no lo establece la ley. La ley establece que es nación más la jurisdicción local. En el caso de provincia, ahí se da, en vez de ser bijurisdiccional, es trijurisdiccional. Es decir, que si el hospital es nacional, pero está en la provincia de Buenos Aires y está en el municipio, en el caso de Favaloro, en La Matanza, ahí hay tres jurisdicciones. De los tres niveles estatales. Exactamente. Bien. Y la proporción de aporte presupuestario, en el caso de el Garrahan, en su momento, hasta el gobierno de Macri, era 50% aportada a la Nación, 50% aportada a la Ciudad de Buenos Aires. Cuando Macri llega al gobierno nacional, establece que Nación se va a hacer cargo del 80% del presupuesto hospitalario y la ciudad se va a hacer responsable del 20% nada más. Con lo cual, de los consejeros, digamos, también la proporción es 80-20. Es decir, que hay 5 consejeros, 4 de Nación y 1 de Ciudad de Buenos Aires en el Garrahan. Eso explicaría, la tragedia que se está viviendo actualmente. Si Macri no hubiera tomado, es contrafáctico obviamente, pero si Macri no hubiera tomado esa decisión durante su presidencia, hoy, digamos, la mitad de la administración sería problemática. Por supuesto. Bueno, supongamos, claro. Sí, porque digamos que la administración de Jorge Macri es muy cercana a la administración nacional. Y en ese momento, cuando estaba Cristina en el gobierno y el 50% lo ponía Nación y el 50% lo tenía que poner Macri como jefe de gobierno nacional no lo ponía. Bueno, había manifestaciones, reclamos, marchas, abrazos al hospital, toda una movilización de parte de la comunidad hospitalaria reclamando el aporte presupuestario de la ciudad. Y entonces, con chicanas, con idas y vueltas, iban aportando a poco, pero nunca llegaban a aportar el total de lo que le correspondía por el acuerdo que había entre Nación y provincia y ciudad. Pequeño paréntesis. Acá la pregunta no es al médico, sino al militante, al tipo que conoce la política. ¿Por qué imaginas que era eso? ¿Por un tema ideológico? ¿Porque ahí no hay negocio? No, yo creo que todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, ellos tienen como dogma recortar subsidios, presupuestos, ¿no? Ellos lo tienen como dogma. Bueno, es lo que establece el consenso de Washington. Es ideológico, es lo que ellos creen que está bien. Es lo que ellos creen. Es un fin en sí mismo. A veces, digamos, como mi ley es tan brutal, a veces yo por lo menos tiendo
a olvidarme lo que era Macri. Pero, digamos... No, digamos que el consenso de Washington, el modelo neoliberal que se establece y los condicionamientos que el Fondo Internacional le impone a los países deudores siempre van por el mismo lugar, ¿no? Libertad de comercio, que el mercado sea el eje achicar el Estado ordenador, para agrandar la nación. Bueno, salud, educación, digamos, todas las políticas sociales a la chica y al recorte. Bueno, privatización de las empresas públicas. Entonces, es el mismo. Clarísimo. Entonces, desde ahí, digamos que la posición de estos gobiernos siempre va a ser hacia el ajuste y el recorte. Clarísimo. Y desde la gestión de Mauricio Macri como presidente, la nación tiene una posición dominante al interior del Consejo y en materia, una responsabilidad mayor también en materia presupuestaria. Esto explica que la responsabilidad última hoy sea del ministro Lugones, ¿no? Mario Lugones. Por supuesto, por supuesto. Y ahí hay una clara intención de desarticular el hospital. Pero si bien la gestión de Macri era buscar desfinanciar el hospital por un interés estrictamente ideológico, Sí. en la gestión actual de Lugones, el desfinanciamiento de los hospitales SAMI tiene que ver con intereses comerciales. Es decir, pero, a diferencia del anterior. Bien, entonces vamos un eslabón más atrás. Al Garrahan llegan chicos de todo el país con patologías complejas. Sí. Algunos no tienen ninguna cobertura y vienen derivados de un hospital público. Otros tienen un instituto provincial o una obra social sindical. Y hay chicos que también tienen una prepaga. Por supuesto. Bueno, y a todo ese universo va a parar al Garrahan. Entonces, dos preguntas. Los que llegan y tienen una cobertura, el hospital le factura prestaciones a esa cobertura. Ahora, si el hospital no está en condiciones de brindar esas prestaciones, ¿no? Y de facturarlas, ¿quién sí estaría? Digamos, ¿quién se beneficia con nombre y apellido o con razón social y número de quit de la debacle o del vaciamiento del Garrahan? ¿A dónde van a parar esos pibes? Entiendo que los que no tienen cobertura van a parar a ningún lado. Se quedan sin tratamiento, ¿o me equivoco? Y los que sí tienen cobertura van a agarparle a otro que es el gran ganador. Tal cual. Van al sector privado que tenga la infraestructura de alta complejidad que pueda dar respuesta. Lo que sucede acá es que el Garrahan, al tener una capacidad operativa de alta calidad y alto nivel de resolución, genera un nomenclador con un precio testigo de las prácticas. Y ese es el problema. Y ese es el problema, porque si un trasplante cardíaco, voy a decir cualquier cifra porque realmente no la conozco, si un trasplante cardíaco en Argentina, en el Garrahan, le cuesta o le vale o insume 10 millones de pesos, poniendo un número, el nomenclador de una práctica de trasplante cardíaco es 10 millones de pesos. Y el privado o tiene que adecuarse a esa práctica. Más o menos 10%, ponele. 15%. Menos diría que no. Bien. Siempre por arriba. Más 10%, 20%, claro. Entonces, pero no lo puede cobrar las 40. obras sociales, las prepagas, van a ir a buscar el convenio con el Garrahan. Porque su nomenclador es más barato. Dicho en criollo, porque me parece, Fede, que esto es un reel. Uno de los problemas que le genera el Garrahan al sistema privado de salud es que genera precios testigos, ¿no? Que es, si se me permite la comparación, el mismo motivo por el cual hubo un lobby tan fuerte contra la estatización de Vicentín, ¿no? Es decir, hay jugadores del mundo privado, pues la comparación no tiene nada que ver, pero me acordé de eso. Hay jugadores del mundo privado que no quieren que haya precio testigo, porque el precio testigo o el precio de referencia te pone un techo a tu rentabilidad. ¿Me equivoco? ¿No? Funciona de esa manera. Por eso es también está lo ideológico, por supuesto, pero una de las cuestiones que hacen que se desfinancie el Garrahan, se deteriore la cadena prestacional del Garrahan y se busque achicar las prestaciones y las complejidades de prestaciones, es justamente eso, porque el Garrahan puede demostrar que se puede hacer alta calidad de atención a un costo razonable. Y eso le genera una competencia al sector privado en cuanto a establecimiento de costos de prestaciones. Y esto lo afirmo yo, no te lo pregunto, después si querés acotar, bienvenido. Esto está íntimamente relacionado con el fenómeno que se llama de puertas giratorias, que es cuando en la trayectoria profesional de un directivo salta directamente y sin escalas del sector privado al sector público, como es el caso del ministro Lugones, que ha sido directivo y es accionista del grupo Güemes, ¿no? Junto con la familia Nosiglia. Entonces, ese directivo
se encuentra por lo menos con un conflicto de intereses entre los intereses que sirvió hasta el día anterior y el bien común, ¿no? Sí, claramente. El tema es que creo que habría que entender que el sostenimiento del reconocimiento internacional y la calidad de profesionales y prestaciones que tiene el Garrahan, más allá de limitarse a la conveniencia económica de un sector, tiene que ver con la identidad de un país, y la identidad de una sociedad. El Garrahan tiene 3 cuestiones que son propias del Garrahan y que le costaría mucho a cualquier otra institución lograrlo. Va en ese camino del Cruce, hay que decir la verdad, el Hospital del Cruce va en camino de hacer eso, pero el Garrahan tiene un nombre, cuando uno dice Garrahan ya sabemos de qué estamos hablando, tiene un imaginario social, por eso es que salió la sociedad a defenderlo fuertemente, a la calle, y tiene un know-how, que es ese conocimiento, esa expertise, esa práctica de alta excelencia y de alta calidad humana, que también hay que decirlo, que no se encuentra en otra institución argentina. Entonces, me parece que esos 3 valores que tiene el Garrahan lo constituyen como un lugar de cuidado y de orgullo y de relevancia, y que los gobiernos deberían sostener los espacios que son orgullos nacionales y regionales, ¿no? Porque el Garrahan es un orgullo regional y un reconocimiento internacional por su capacidad de respuesta y de atención de la alta complejidad pediátrica. O sea, que cuando arrancó la cruzada del gobierno contra el Garrahan, más de uno tuvimos la intuición de que se habían equivocado y que habían agarrado un cable pelado, ¿no? Y de hecho, me acuerdo en particular una encuesta de Suban Córdoba, que es una encuestadora que yo sigo mucho, digamos, que preguntaba en uno de sus típicos domingos de datos que hacen una vez por mes, preguntaban la posición de los argentinos frente a determinadas privatizaciones que serían emblemáticas. Estaba Aerolíneas, estaba YPF y estaba el Garrahan. Y si bien en todas el consenso mayoritario era contra cualquier intento privatizador, en el Garrahan superaba el 90%. Quiere decir que hasta los que coinciden con las ideas de la libertad entienden que hay algo ahí con lo que no se jode. Hay algo en la sociedad que son valores que son irreductibles. La educación pública y la salud pública en la sociedad argentina es un valor irreductible. No lo pueden ir contra eso, digamos. Puede haber diferentes posicionamientos en relación a los partidos políticos, la ideología política, la ubicación en el espectro ideológico, puede haber, pero en todos creo que hay una línea que los cruza transversalmente, que es el orgullo por una educación pública como la que tenemos en Argentina y una salud pública como la que tenemos en Argentina. Por eso tampoco logran instalar en el sentido común del ciudadano, aún de la Ciudad de Buenos Aires, que vota hace 15, 20 años el mismo modelo de la derecha, aún en esos ciudadanos que votan, 55, 60% de esa población vota una oferta de derecha, no pueden instalar el sentido común mayoritario de no darle atención médica a los ciudadanos que vienen de otras provincias, a los hermanos que vienen de otras provincias. Nunca han podido tener el acompañamiento social para establecer aranceles de cobro, para no atender a los que no son residentes de la Ciudad de Buenos Aires. Todo eso, no solo en el equipo... ¿Ha estado en carpeta en algún momento? Por supuesto, sí. Al inicio de la gestión de Jorge Macri, lo primero que apareció a partir de un video que hace un profesional de salud, que le dice, ustedes son todos de provincia, yo no puedo hacer nada, no sé si lo recordás. Ese fue el disparador para que, envalentonado, Jorge Macri salga a decir, bueno, pero entonces le vamos a echar a la provincia. Entonces eso no prendió, no prende, no encuentra acompañamiento. No, la Ciudad de Buenos Aires, por más que lo intenten, ya lo había intentado Macri en su gestión, ahora el primo Macri también no va a aprender, porque hay un valor subyacente en la sociedad de que la salud es pública y es para todos, es universal y es gratuita. Lo mismo que la educación. Así que ahí no van a poder penetrar. Bien, me imagino que de tu paso por el hospital te deben haber quedado un montón de amigos, conocidos, colegas. ¿Hablás con ellos en estos últimos tiempos? ¿Qué te dicen? ¿Cómo es el día a día ahí? ¿Qué perspectiva hay? ¿Se modificó algo en la estructura, digamos,
los lazos entre los laburantes, entre los profesionales, médicos, paramédicos? ¿Qué se está viviendo adentro del hospital? No, por supuesto, sí, me quedaron un montón de amigos, los gremios de adentro, una muy buena relación con los gremios y con los profesionales, por supuesto, que son colegas. Sí, me quedo. Y lo que hay adentro es un estado de decepción y de angustia muy, muy grande. Decepción. Sí, decepción y angustia muy grande. Hay muchos colegas que se fueron, no sé, se fueron al sector privado o a otras instituciones públicas. Yo estoy trabajando actualmente en un municipio de la provincia de Buenos Aires y hemos recibido muchos médicos formados en el Garrahan, que trabajaban en el Garrahan, en la planta de Garrahan, y que han decidido venirse a trabajar con nosotros al municipio de la provincia. Entonces, y otros profesionales, por supuesto, también, ¿no? Entonces, lo que hay mucha angustia, mucho malestar, mucha decepción, como te decía. Y bueno, y también mucho compromiso con la lucha, porque se vio en la calle, ¿no? Entonces no están dispuestos a entregar las banderas de lo que significa el Garrahan. Yo entiendo que la ley, que esto no es solo para el Garrahan, sino para todos los AMIC, la ley que marca el funcionamiento de estos hospitales públicos autárquicos, la ley SAMIC, a 1702 del año 1966, una ley de mediados del siglo pasado, digamos, ¿no? Hay que decirlo de esta manera. Sí, de Onganía, claro. Creo que el contenido que generaron estos hospitales, sobre todo el Garrahan y el Cruce, desborda ese continente, con lo cual ya la ley no los contiene. La ley no los contiene, entonces, ¿qué pasa? No hay soluciones intermedias no es un problema solamente presupuestario. Sí es un problema grave presupuestario que se está viviendo por la crueldad, por el vandalismo que este gobierno y esta gestión de salud nacional aplicó sobre las partidas presupuestarias para el sostenimiento de la oferta sanitaria. Acá hay otros factores que también son necesarios: innovar, recrear, entender una nueva realidad. ¿Hace falta un nuevo marco jurídico? Hace falta, entre otras cosas, un nuevo marco jurídico. Hace falta otra ley. Hace falta otra ley que entienda que son hospitales. Yo pienso en una nueva, inclusive, definición del término, ¿no? El sistema de atención médica integral para la comunidad tendrían que pasar a ser, por lo menos, los que están más desarrollados, que hacen trasplante, que hacen complejidades importantes. Bueno, sistema de atención médica de alta complejidad. De alta complejidad médica, ¿no? Porque después podemos hablar, si querés, de lo que es la alta complejidad, pero la alta complejidad médica está en el Garrahan, y eso, la alta complejidad, la tiene que sostener el Estado. Tiene que financiarla el Estado y tiene que sostenerla en el tiempo. Con las tres características que deben tener estos tipos de hospitales, que es lo asistencial, lo docente y lo investigativo. O sea, investigación, docencia y asistencia tienen que estar. ¿Por qué? Porque muchos hospitales que uno ve referente en el mundo no son tanto referente por lo que logran a nivel asistencial, sino por lo que construyen en cuanto a investigación y lo que desarrollan en cuanto a docencia, ¿no? En formación de nuevos profesionales. Eso el Garrahan lo hace muy bien, el Cruce también. Entonces, esta nueva ley debe contemplar esta nueva modalidad. Investigación y desarrollo son los paradigmas del siglo XXI, ¿no? Es como que está presente, tiene que estar presente en el ámbito de la salud, la investigación y la docencia. Si no queda fuertemente. Y si no quedás, sí, claro, como que frena el avance. Entonces, el nuevo marco legal debe contemplar un modelo de atención, que tiene que ser un modelo de atención de alta complejidad. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, perdón, siempre con financiamiento mixto, digamos, con aportes públicos y con. Sí, pero también un modelo de financiamiento. Prestaciones. También otro modelo de financiamiento, digamos. El modelo de atención de alta complejidad. El interior, ¿Cada cuántos habitantes tiene que haber un hospital de alta complejidad? Es que no tiene que haber cada tantos habitantes, tiene que haber un hospital de alta complejidad que pueda tener un sistema de red hacia el interior del país con nodos de complejidad creciente. Bien. Es decir, un hospital
de un municipio asociado al Hospital Garrahan, pero de baja, que resuelva... Detecta y deriva. Claro, o resuelve lo que pueda resolver a nivel local en esa complejidad baja, intermedia. Así, algo similar a lo que describís es el sistema brasileño, ¿puede ser? El sistema brasileño es un sistema integrado, por supuesto, sí, es muy bueno. Es un modelo a leer y a imitar. Sí, por supuesto, es público, pero es todo integrado. No, ¿viste? Nosotros tenemos 3 sistemas conviviendo, que es el público, el de obras sociales y el de medicina privada. Y mismo al interior del sector público tenés algunos actores municipales, provinciales, nacionales, y no siempre fluye, digamos. Claro, ¿no? Entonces eso lo debe resolver. Pero en el sistema de alta complejidad creciente, con nodos, con redes, y mucha presencia del nombre Garrahan y de la expertise Garrahan, penetrando, articulando con los territorios, con el interior, con las provincias, ¿no? Como una capilaridad del hospital. No es necesario llevar un hospital, no es necesario poner un hospital Garrahan en la Patagonia. Bien, o sea, desde tu perspectiva, lo más importante es trabajar en esa capilaridad más que hacer un nuevo Garrahan o un nuevo... Exactamente, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Porque si no, tendríamos que pensar que la ciudad de Buenos Aires, con 33 hospitales, deberíamos tener una salud, deberían vivir todos 200 años, ¿no? Claro. O por lo menos tener indicadores sanitarios de países nórdicos, y no los tiene. El cordón sur de la ciudad de Buenos Aires tiene tuberculosis. ¿Entendés? O sea, las comunas del cordón sur, comuna 4, comuna 8, comuna 9, tienen tuberculosis, tienen sífilis congénita, digamos, está ahí como... Entonces vos decís, ¿cómo con 33? ¿Se trata de tener hospitales? Entonces, ¿por qué si tenemos 33 hospitales en la ciudad, tenemos todavía estas patologías del siglo XVIII? Bueno, o del XIX. Entonces, no tiene que ver tanto con la institución, la estructura, tiene que ver con el método. Vos, para lograr una calidad de atención, necesitas una estructura y un método, ¿no? La estructura es la base que le da solidez, infraestructura, tecnología, recursos humanos, insumos, ¿no? Todo eso conforma la estructura. Ahora, esa es la foto del sistema. ¿Cómo haces para poner en funcionamiento esa foto? ¿Cómo es la película? Bueno, la película es el método, ¿sí? Entonces, estructura más método, lo que te da es la calidad de atención. O sea, mejor estructura, mejor método, seguramente los resultados van a ser mejores. ¿Eso parece una nueva ley sería necesaria o necesaria y suficiente? Para mí sería necesaria. Suficiente no, porque el avance hace que todo el tiempo estés reconfigurando el proceso de atención. Pero digamos, el modelo de atención de alta complejidad en red. El modelo de gestión, ¿cómo se va a gestionar el hospital? Como se viene gestionando hasta ahora, con un consejo de administración, con representantes jurisdiccionales que son los que aportan al presupuesto, o en ese consejo de administración, en las decisiones estructurales estratégicas, los principios estratégicos que marca el hospital en beneficio de la población infantil, de la salud de la población infantil. ¿No tiene que haber alguna silla que la ocupe el CONICET? ¿No tiene que haber alguna silla que la ocupe la universidad local, la facultad de medicina o la universidad que está cercana a ese hospital? O sea, en el caso del Garrahan no tendría que haber una silla para la UBA, no tendría que haber una silla para el CONICET. En el caso del Cruce no tendría que haber una silla para la UNAF. La Jauretche, sí, claro. Entonces, bueno, de hecho está labura muy en bueno, labura en sincronizada, sí. Pero no está establecido. De hecho, el rector actual de la Jauretche, Arnaldo Medina, efectivamente. Fue el que puso en funcionamiento el cruce. Efectivamente. Y el que le dio... Le mandamos un saludo a los amigos de Varela que nos miran. Sí, muy bien. Tienen un gran hospital y una gran universidad. Todo eso lo hizo Néstor Kirchner. No está de más recordarlo. No está de más recordarlo, pero también lo gestionó un gran tipo que es Arnaldo Medina. Y mi amigo Julio Pereira. No olvidar. Bueno, por supuesto. Sin intendente, o con un intendente con mentalidad de alumbrado, barrido y limpieza, como era lo del siglo pasado, nada de eso hubiera sido posible. Por supuesto. Hace falta un presidente con la voluntad de convertir los excedentes de la soja en calidad de vida para los argentinos y un intendente inquieto y con visión estratégica que vaya a golpear la puerta todos los días y decir, che, necesito un hospital, necesito una universidad. Y que sepa elegir también sus funcionarios. Y en este caso, lo que hizo Julio Pereira es saber elegir a quien ponía a cargo del Cruce, del Hospital Cruce primero y de la UNAF después. O sea, a quien acompañaba, y lo acompañó Arnaldo Medina, que es realmente un técnico, una persona superlativa, realmente. Un maestro de todos nosotros.
Bueno, entonces en el modelo de gestión, como te decía, que es la segunda pata, bueno, ahí tienen que haber otros actores que intervengan, que puedan orientar el plan estratégico del hospital hacia el logro de la excelencia. Pregunta. Y el tercer punto, perdóname, Sí. ya No, termino. dale. Y la tercer pata es el financiamiento. Entonces, modelo de atención, modelo de gestión, modelo de financiamiento. ¿Cómo lo vamos a financiar? Y bueno, los hospitales de alta complejidad son caros. Son caros en dólares. Pero los tenemos que tener. Y es un derecho de la población y es una obligación de los gobiernos. Entonces, ese financiamiento yo considero que tiene que estar atado a un indicador de la macro. Entonces, el presupuesto del Hospital Garrahan, el Hospital del Cruce, tiene que estar referenciado a un indicador de la macro. Suponte que sea algo relacionado con el PBI, 0,01%. Y dice, bueno, si Argentina crece, el presupuesto del Garrahan será mayor, si la Argentina no crece, será menor, pero digamos que no está dependiendo de la firma de un secretario, de un ministro de salud, de un ministro de economía, porque deja de ser arbitrario, digamos. Viene de rentas generales, entonces Claro. yo te doy la mitad, pero entonces si vos no me das todo, ¿yo qué hago? No te puedo hacer juicio. Claro, tiene que estar garantizado por ley. Tiene que estar garantizado por ley, tenés que cumplir. La ley SAMIC no contemplaba el financiamiento. La ley contempla el financiamiento, pero de rentas generales y a voluntad de la autoridad superior. Es decir, el hospital presenta un presupuesto operativo anual y el ministerio te puede decir, sí, no, pero yo te pongo, vos necesitas 15 millones, pero yo te pongo 8 millones como techo presupuestario, arreglate con eso. Entonces, aporta lo que la autoridad sanitaria jurisdiccional local establece o nacional establece. Entonces, siempre quedás atado y si es un gobierno que tiene tendencia a darte menos presupuesto, pasa lo que pasa ahora, y si tenés una tendencia, un gobierno expansionista y que quiere, digamos, dar desarrollo a la derecha, queda sujeto a los vaivenes de la política. Porque durante el gobierno de Cristina lo que pasaba era que todo lo que no ponía Macri del gobierno de la ciudad lo ponía Cristina del gobierno nacional. Y tengo una pregunta, atando dos temas, ¿no? El Consejo Ejecutivo y el del financiamiento. Esas obras sociales sindicales, por ejemplo, estos institutos provinciales que indirectamente forman parte de su financiamiento porque pagan prestaciones, ¿no deberían por lo menos tener una silla como observadores? Bueno, esos son se les llama terceros pagadores, ¿no? Ajá. Esos acceden a las prestaciones y después el hospital tiene un sistema de facturación y cobro que, en acuerdo con las obras sociales, establece un nomenclador de prácticas y se le factura de acuerdo a ese nomenclador de prácticas y la obra social, por lo general, pagan, digamos, ¿no? Hay alguna que otra que por ahí está más retrasada, pero por lo general pagan, cumplen, sobre todo con el Garrahan porque lo necesitan, digamos, porque saben que tienen para sus afiliados, la respuesta está ahí, ¿no? Sobre todo a alta complejidad. Yo no sé si capaz que sí un representante del movimiento obrero en general, no sé si de las obras sociales, por ahí un representante del movimiento obrero podría también conformar. Bueno, eso es la discusión que hay que dar. La conformación de la ley, la conducción del ente autárquico, hospital, el modelo de atención, el modelo de gestión, digamos, toda esta es la discusión que hay, pero sí no hay discusión o no debería haber discusión de que hay que ir hacia una nueva ley que contemple el funcionamiento de los hospitales SAMIC de autogestión. Porque se demostró que son eficientes, que son de alta calidad asistencial, de logros asistenciales de excelencia en la alta complejidad, ya está demostrado, no hay más nada que demostrar. Primero fue el Garrahan, después fue el Cruce. Entonces, si el modelo sirve, si el modelo funciona, lo único que falta es readecuar los tiempos actuales a un marco teórico que lo sostenga, a un continente que pueda sostener ese contenido. Y como yo te digo, para lo que estoy totalmente convencido es que hoy el continente quedó chico al contenido de lo que fue el ¿Hay algún país de desarrollo medio como es la Argentina que tenga hospitales similares y que tenga un marco normativo que a vos te parezca que está bien actualizado? O sea, ¿hay a quién mirar para aprender? Mirá, yo creo que el Garrahan no lo puedes comparar con ningún país de ingresos medios, tienes que comparar con países de ingresos altos. Tiene ese nivel de desarrollo y ese nivel tecnológico. Hoy está deteriorado, ciertamente.
pero llegó a tener ese nivel, estaba a la altura del Hospital de Niños de Boston. Es más, había interacción con el Hospital de Niños de Boston, el Hospital de Niños San Juan de Dios de Barcelona, el Hospital Adasa de Jerusalén, digamos, hospitales muy importantes del mundo, y el Garrahan hablaba de igual a igual. Claro. O sea, tenía una relación directa. Es más, cuando desarrollamos el centro de estimulación, no de estimulación, sino el centro de simulación, que es la práctica médica, clínica y quirúrgica sobre muñecos y no sobre la persona, como se hacía en mi época, cuando yo estudiaba, que se estudiaba sobre el propio paciente. Hoy se estudia sobre simuladores, ¿no? Como los simuladores de vuelo para los pilotos, bueno, son simuladores asistenciales, clínicos y quirúrgicos para los que se forman en cuestiones de salud, enfermería, kinesiología y médicos. Y nosotros armamos con la Fundación Garrahan un centro de simulación, y ese centro de simulación estaba al nivel del Hospital de Niños de Boston. Era el mismo, digamos, la misma tecnología, los mismos muñecos, la misma práctica, el mismo método de enseñanza. Bien. Estábamos así hace 10 años, 14 años. Y estábamos así hasta el 2016. Bien. Y vos dijiste una palabra clave y yo no quiero dejarla pasar por alto. Hablaste del deterioro. ¿Me puedes dar ejemplo? ¿Me puedes dar un par de imágenes del deterioro? De esas cosas que te cuentan a vos tus amigos que se quedaron en el Garrahan. El mayor índice de deterioro es la no práctica, digamos, ¿no? La caída de prestaciones. No sé, el Garrahan hacía 120 trasplantes anuales y hoy está haciendo mucho menos. Y esos que no hace el Garrahan, repitamos, porque esto me parece central. Si son de pibes que no tenían cobertura, no los hace nadie y esos pibes se mueren. No, sí. Y si son de pibes que tienen obra social o prepaga, los está haciendo, no sé, el Güemes, por decir algo. Sí, pero ojo, que no es solamente la práctica propiamente dicha del trasplante. El trasplante tiene un pretrasplante y un post-trasplante de por vida. Las personas trasplantadas tienen un tratamiento de por vida. Esos tratamientos también de por vida están siendo condicionados, están siendo complicados de conseguir. Y el Garrahan lo que hace es cerrarte todo ese círculo, digamos, desde que entras hasta que no sé, te va. Y el mismo tratamiento para ricos y para pobres. Es lo mismo para el para pobre, y es continuidad del cuidado, es decir, el cuidado sigue. Después hay una transferencia cuando ya llegan a la edad de 16, 18 años los pacientes. Pero si no hubiese transferencia, porque no hay posibilidad de transferir ese paciente, porque localmente no tiene quien lo contenga desde lo sanitario, el Garrahan sigue atendiéndolos. Y aparte está el sistema de telemedicina, ¿no? Como la continuidad del tratamiento a través de la teleconferencia. O sea que, perdón, este deterioro deliberado, porque podemos decir que es deliberado, ya lo diste a entender más de una ocasión a lo largo de la conversación, una de las cosas que se pierde es la tarea igualadora del Garrahan. Sí, ¿no? Por supuesto, la justicia y la equidad. Equidad sobre todo, ¿no? Que es darle más al que más necesita. Y en este caso el Garrahan es la respuesta al que más necesita. Pero bueno, si vos ves las redes, no hace falta mucho más que ver las redes del Hospital Garrahan. Cuando vos ves las redes del Hospital Garrahan, lo que te presenta son premios que ganan los profesionales porque se presentan trabajos en el interior del país, que es un proceso de 5 a 10 años. Nadie puede atribuirse en 2 años de gobierno que ese premio que ganó el hospital es por su propia gestión. Eso es falso, ¿no? No es genuino, no es real. Entonces, ese premio que ganó ese profesional tan destacado lo ganó después de una trayectoria de 10 años de prepararse, de juntar información, de analizarla, de construirla. Se presenta a un premio internacional y lo gana. Bueno, pero no. Y las redes dicen hemos ganado el Garrahan. Sí, está bien, pero no te lo puedes atribuir a tu gestión. Y después, ¿qué muestra? El payamédico. O sea, los payasos disfrazados de médicos que van por la cama de los chicos. Está bien, digamos, sirve, pero no tiene que ver con la esencia del Garrahan. Esas son las redes oficiales del hospital. Esas son las redes oficiales. Y las redes, la verdad que la esencia del Garrahan. O sea, es más importante todo lo que no está diciendo, ¿no? Claro, hay una omisión deliberada. Porque no está diciendo cuánto aumentaron los trasplantes el último año, cuántas intervenciones quirúrgicas, neuroquirúrgicas o cardiovasculares se hicieron, con qué complejidad, cuál es la última tecnología de punta que incorporó el Garrahan. No aparece eso. O sea que la comunicación oficial del hospital hoy está abocada a una tarea de encubrimiento. Encubrir el vaciamiento, algo de ese orden sería. Sí, por supuesto que busca encubrir, pero aparte direccionando la actividad Garrahan hacia cuestiones no prioritarias de la salud.
hacia cuestiones banales de la atención de la salud. Y es una alta complejidad, no se banaliza nada y todo es muy complejo. Alta complejidad médica. Entonces, ahí es donde uno puede ver e interpretar cuál es el mensaje que quiere el gobierno. El gobierno quiere dar el mensaje de que no, tenemos esto, sigue siendo, pero no es. Y bueno, y las poblaciones más alejadas, las poblaciones con menores recursos económicos, y bueno, la cotidiana no les permite autosatisfacer sus derechos, actuar en defensa de sus derechos. Entonces, te voy a hacer una pregunta difícil, por ahí no estás obligado a tener el dato, porque este programa se llama Salud en Serio, Economía Política de un Derecho. Esos trasplantes que está dejando de hacer el Garrahan, ¿no? Todas esas prestaciones que no está pudiendo llevar adelante, que otro las está haciendo y las está cobrando. ¿Quién es el principal beneficiario? Tenemos... Hoy por hoy, con esta política, y ya te digo, los sectores privados de atención. No hay una derivación hacia uno o un grupo en particular. No te consta. Hasta donde yo sé, no. Pero bueno, pero no son muchos tampoco los que lo hacen. Digamos que hay 2 o 3 grandes instituciones que pueden llegar a realizar esos trasplantes: el Hospital Italiano, el Sanatorio Güemes, el Hospital Británico, supongo, el alemán en algunos casos. Pero esencialmente es el británico, el austral. Como dice un amigo mío, pusimos el perro a cuidar el asado. Y viste que sí, digamos que hay ahí, como vos decías al inicio, hay de los 2 lados del mostrador un bandido actuando. Entonces, bueno, el deterioro es muy profundo, pero yo creo que hay también un alto componente ideológico. Mirá, cuando el presidente de la bancada del Frente de Todos durante el gobierno de Alberto Fernández renunció diciendo Máximo, no podemos acompañar este acuerdo con el fondo, era porque el fondo impone condicionamientos a los países deudores que atacan fuertemente todos los derechos sociales, pero esencialmente golpea fuertemente sobre los indicadores sanitarios: esperanza de vida al nacer, mortalidad infantil, calidad de vida, muertes trágicas, digamos, por suicidios, accidente de tránsito, enfermedad cardiovascular. Todos esos indicadores se deterioran profundamente. En todos los países del sudeste asiático, donde el Fondo Monetario intervino y logró que le acepten los condicionamientos, en todos esos países los indicadores sanitarios se destruyeron. Aumentó la mortalidad infantil, se redujo la esperanza de vida al nacer, aumentaron los suicidios, aumentaron la enfermedad cardiovascular, ¿no? Hubo un solo país que no aceptó al Fondo Monetario Internacional, que fue Malasia. Y Malasia sostuvo sus indicadores sanitarios. Es más, los mejoró. 2 años la esperanza de vida en nacer, bajó la tasa de mortalidad infantil. Es decir, es un impacto muy fuerte el de los condicionamientos que ponen los organismos económicos y financieros internacionales. En Europa pasó lo mismo. En los países del este europeo, Grecia, Cipras, Polonia, todos esos países en los que intervino el Fondo Monetario Internacional, los indicadores sanitarios, Rusia, los indicadores sanitarios, los muertes por enfermedad cardiovascular, suicidios, violencia en asaltos, muerte por homicidio, todo eso aumentó sustancialmente, cayó la esperanza de vida al nacer, aumentó la mortalidad infantil. El único país de Europa que no quiso la intervención de la Troika, Fondo Monetario, Banco Mundial y Banco Europeo, fue Portugal. En realidad Portugal aceptó la ayuda del Banco Europeo, pero las otras 2 no. Y no se subordinó a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, no achicó el presupuesto en salud, no achicó el presupuesto en educación, no achicó los presupuestos de cuestiones sociales, es más, los estimuló, los generó, los aumentó. Los indicadores sanitarios de Portugal son referencia en el mundo. El desarrollo que ha tenido Portugal en muchas disciplinas de salud es modelo en el mundo. Hablamos en una ventana de más de ¿cuántos años? ¿5? ¿7? Un poco más, sí, bastante más. Desde que el Fondo Monetario fue interviniendo en todos esos países.
Y sí, los efectos, si vos te referís a los efectos, aparecen rápidamente, claro, sí, rápidamente aparecen los efectos, porque se deteriora profundamente. ¿Entendés? El problema en la Argentina con el tema Garrahan siempre fue que cómo llegabas al Garrahan. O sea, una vez que llegabas al Garrahan, entrabas, pasabas el escalón del Garrahan y olvídate, lo mejor que te puede pasar si sos un niño con una patología compleja es pasar ese umbral del Garrahan. Ahora, teníamos un problema que era cómo hacíamos para detectar y llegar. Bueno, se logró, se sacó la ley de malformaciones congénitas, perdón, no la de malformaciones, las de cardiopatías congénitas. Se sacó la ley de cardiopatías congénitas y ahí aumentó no solo el diagnóstico, la detección, sino la resolución. La derivación, claro. La derivación y la resolución, o sea, la operación, la reconstrucción del corazón de los chiquitos que nacían con alguna cardiopatía congénita. Recordemos que uno de los pocos que votó en contra de esa ley es el actual presidente de la Nación. No, porque en ese momento no estaba... ¿Ah, no es la ley del 21? No, la de cardiopatías congénitas no estaba Milei todavía. No estaba todavía como no era diputado. Ah, mira. Lo podemos ver. Pero bueno, después lo estudiamos. No estoy, pero no importa. Digo, esa ley lo que generó fue una red de detección de cardiopatías congénitas y todo el proceso para llegar al Garrahan o a otros nodos intermedios donde podían operar. Según la complejidad de la cardiopatía congénita, se operaba en nodos intermedios o llegaba al Garrahan. Entonces, eso resolvía muchísimo. Bueno, ¿qué cayó hoy? La detección de los pacientes con cardiopatías congénitas. Cayó el número. Entonces, cuando por año teníamos, no sé, 200 casos detectados, hoy estamos en 120. ¿Eso es porque las familias dejan de llevar a los pibes a la consulta? Eso es porque las familias dejan de llevar a los pibes a la consulta, por la cuestión, por supuesto, presupuestaria y de dinero que se le genera a la familia, pero también porque se desarticularon los mecanismos de detección. Servicios, claro. ¿Entendés? Claro. Al restarle apoyo, y bueno, se deteriora la prestación en los hospitales regionales, en los hospitales provinciales, en los hospitales municipales, de toda la Argentina, no solamente de la provincia de Buenos Aires, de toda la provincia, de toda la red. La provincia de Buenos Aires todavía lo sostiene bien, está haciendo una buena gestión sanitaria, tiene un plan quinquenal, digamos, tiene esto que yo te decía, la estructura, la tiene solidificada. Y ahora está en el proceso de método, de establecer métodos. Todo el tiempo se discute sobre los métodos para lograr este objetivo estructural que es el plan quinquenal. Que se discute en los COSAPROS. Que además se discute en los COSAPROS, en los encuentros regionales, en los mismos hospitales, bueno, en las reuniones de gabinete con el ministro. Se discute constantemente, tiene un valor muy importante. Ahora, lo que pasa es eso, digamos, se deterioran los indicadores sanitarios, todo por el solo hecho de ajustar, achicar y restar apoyo en las políticas públicas general y en las políticas de salud en particular. Bueno, y me contabas recién fuera de cámara, y un poco lo anticipé yo en la promo de estos días, tu tarea actual es como secretario de salud de un municipio y tiene mucho que ver con la prevención, con la atención primaria, con el despliegue territorial de los actores de salud. ¿Cómo es ese...? Claro, bueno, eso es una estrategia también muy importante en el sistema de salud, la atención primaria, porque es el lugar de encuentro entre el sistema y la comunidad, entre el sistema y la población. Y por supuesto dentro de la comunidad de población estamos hablando del individuo. Entonces sí es una estrategia importante y a desarrollar. Los centros de salud, los CAPS, Centro de Atención Primaria en las provincias de Buenos Aires, que todos los municipios tienen como red de atención, son estrategias consolidadas. En Argentina están consolidadas, están fuertemente consolidadas, y tiene que ver con esa penetrancia en la población, ¿no es cierto? Esa capilaridad del sistema en la población. Y por supuesto que tiene otros actores, otros profesionales que interactúan en la atención de la salud, que por ahí no se encuentran tanto en alta complejidad como el Garrahan o como los hospitales de segundo nivel, pero tienen más de pertenencia y más trabajo hecho a nivel territorial. Te estoy hablando de otros profesionales como trabajadores sociales, promotores de salud, los profesionales de la salud mental, las obstétricas, los médicos de familia, los médicos generalistas. Bueno,
la enfermería comunitaria, todos ellos hacen un aporte importante al sistema de salud y a la calidad de vida de la población. Por supuesto que Argentina hoy está pasando un problema muy fuerte, que es el deterioro económico de la población, ¿no es cierto? El acceso a las necesidades básicas primarias, alimentación. Entonces, y el flagelo de la droga y el consumo problemático de sustancias que impacta fuertemente en las poblaciones, ¿no es cierto? Sobre todo en las poblaciones que se ubican en los quintiles más pobres económicamente hablando. Entonces, ahí la atención primaria juega un rol importante y un rol fundamental como polea de transmisión de las políticas generales. Y también allí existe la alta complejidad. Digamos, ¿viste? A veces yo al estar en el Garrahan pude ver alta complejidad médica, ¿no? Pude ver esto, digamos, conocer trasplante cardíaco, trasplante bipulmonar, cirugías para separar chiquitos siameses, ¿no es cierto? Y reconstrucción de algunos órganos o alguna parte del cuerpo que requieran reconstrucción por diferentes situaciones, o bien de accidentes o bien de naturaleza biológica. Y es una alta complejidad, por supuesto. Eso es alta complejidad médica, no hay ninguna duda. Pero hay una alta complejidad social, que es la que tienen que abordar los profesionales del primer nivel, que es también tan compleja de resolver, ¿viste? Familias con el papá preso, privado de su libertad, la mamá consumiendo sustancias y 3 hijitos chiquitos al cargo de una abuela que no tiene ningún subsidio, que tiene una pensión o jubilación que le dio Cristina, y ella haciéndose cargo de los 3 chicos en el mejor de los casos. Entonces, eso es una alta complejidad. No pudiendo comprar sus remedios, que ahora no, a mí no se los da y a más. eso se tiene que enfrentar el enfermero comunitario, el médico de familia o el pediatra del primer nivel, o el trabajador social, la trabajadora social, el promotor de salud, digamos. ¿Cómo resuelve esas situaciones que son de alta complejidad social? ¿Y eso se puede sintetizar, se puede formalizar de alguna manera o ahí se apela, digamos, a la experiencia, a la humanidad, a la calidez? No, ahí se apela al trabajo en equipo, esencialmente, ¿no? La atención primaria tiene 4 pilares, 4 patas de una mesa, que es la programación local, digamos, la planificación estratégica. Se planifica sobre lo que te está pasando ahí, en ese territorio, que no es lo mismo que pasa en el otro territorio, ni lo mismo que pasa en el otro, por más que esté cercana geográficamente, hay realidades distintas. Después está la participación comunitaria, es que la comunidad participe en las decisiones de atención de la salud y de programas de salud y cómo se van a solucionar estas cuestiones sanitarias. Está el trabajo en equipo como eje sustancial, digamos, para la interdisciplina, la transdisciplina, ¿no? Y después está la atención de las patologías prevalentes en la comunidad, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, con lo cual esas 4 patas constituyen el soporte de la mesa que se construye de atención primaria de la salud. Y todas esas complejidades que tiene la comunidad, el territorio, también tienen un trasfondo de organización estructural, intencional de los poderes económicos, financieros, los poderes reales, fácticos. ¿Qué observas ahí? Y ahí hay un modelo de disciplinamiento social. Hay un modelo de disciplinamiento social bien segmentado por grupo etario. Ellos tienen un modelo de disciplinamiento social que los segmentan por grupo etario. Entonces, cuando sos niño, hasta los 2 años, tu familia no tiene acceso a los recursos para darte la alimentación necesaria. No accedes a la leche, no accedes a la alimentación, y ahí es donde se genera ya un deterioro en el potencial de crecimiento cognitivo, intelectual, motriz, físico, ¿sí? Psicológico, digamos. Hay un deterioro de esa capacidad de desarrollo, ¿no? Ese desarrollo que debería ser, ese potencial de desarrollo que tienen todos los niños al nacer. Entonces ahí ya tenés una población marginal que va a crecer ya con ese desafío. Como que decimos, se generó en los pobre pibe le faltó olla, ¿no? Nosotros cuando estamos en los barrios decimos así. Entonces esos chicos ya se ubican marginalmente en el corredor social
son poblaciones que se ubican marginalmente, inclusive hasta tienen retrasado su potencial de crecimiento, ¿no? Que crecen 2 o 3 centímetros menos que aquellos pibes bien alimentados, ¿no? Y es muy común escuchar a algunas personas decir, mirá, este está todo el día desnudo, sucio, jugando en el barro y no se enferma nunca, y yo a este que le doy de comer todos los días, lo tengo abrigadito y le doy baño y qué sé yo, cada 2 por 3 está con moco. Sí, pero vamos al final, vamos al final del camino. A los 40 años, este que estaba con moco y abrigadito y bien comido, es una persona de 40 años todavía con vida útil. Este que estaba ahí, que parecía que no se enfermaba de nada, a los 40 años lo ves sumamente deteriorado. Parece que tuviese 60, ¿no? Entonces, en el lugar que lo ves en la infancia, por ahí no notás. El impacto va a estar a los 40, 50 años, por el deterioro que vas a ver en unos y otros. Entonces, ahí es un modelo de disciplinamiento. Estos pibes van a tener, como tuvieron menor capacidad y menor posibilidad de desarrollo, de desplegar su potencial de desarrollo, se van a ubicar marginalmente, no solo a nivel social, sino también a nivel educativo y a nivel laboral. Acceden a los peores trabajos, tienen alta deserción escolar, tienen bajo rendimiento escolar y por consiguiente deserción escolar. Entonces ya es mano de obra no calificada, barata, que les sirve al poder económico y a los poderes dominantes para encontrar ahí un recurso de mano de obra no calificada. Si a pesar de eso llegan a la adolescencia, ahí también hay una estrategia de disciplinamiento social para los jóvenes, que es el pibe niní, el pibe chorro, porque usa una gorra al revés o porque se pone un tipo de ropa que a la convención no le conviene o no le interesa. Entonces está la estigmatización sobre esos pibes, se estigmatizan y se marginan. Se los margina, se los estigmatiza, son todos pibes chorros, cruzar la vereda si viene con la gorrita para atrás, porque seguro que te va a robar. Entonces, eso también genera un sentido común, primero de marginación, por supuesto, y de estigmatización. Y segundo, un sentido común en la sociedad, que si las fuerzas lo reprimen o inclusive lo matan, no es cuestionada. Bueno, por algo es, porque ese pibe, ¿viste? Andaba en algo raro, qué sé yo. No dice alguien lo empujó a ese lugar de marginación o de estigmatización. No dice la sociedad lo empuja, la estrategia de disciplinamiento los empuja. El culpable es la víctima en ese caso. Entonces, y logran establecer en la sociedad un sentido común que les permite tener esos excesos. Y cuando sos adulto, ¿cuál es el modelo de disciplinamiento más importante que tienen en la edad adulta? El desempleo. Cuando éramos compañeros en la lucha conjunta, en reivindicaciones de nuestro trabajo, terminamos siendo enemigos por un puesto de trabajo. Entonces, antes nos encontrábamos en las asambleas de la fábrica, hoy nos encontramos en la cola de donde piden peleando por el mismo puesto. Entonces, ahí también desarticula, porque el desempleo genera un círculo vicioso que destruye a la sociedad, en el sentido de que el desempleo genera pobreza y la pobreza genera enfermedad, y la enfermedad no te permite acceder a los empleos. Si apareciese empleo, tampoco estás en condiciones por tu enfermedad. La famosa empleabilidad, claro. Entonces ese es un círculo vicioso, de constante, que se lleva puesto a la fuerza laboral de un país, que a su vez tiene responsabilidad de sostenimiento de él y de su familia, ¿cierto? Sí. Entonces ahí hay un modelo de disciplinamiento. El desempleo, generar desempleo, destruir la industria, destruir las fábricas, cerrar las pymes, es un modelo de disciplinamiento social. Disciplina socialmente. Y en la tercera edad ni hablar, ¿no? Te muestran 20 veces en los canales de televisión cómo matan jubilados para robarle la jubilación. Por ahí pasa una vez, pero como lo muestran 20 veces, parece que pasa todo el tiempo, y le quitan los medicamentos, y le descuentan o le rebajan la jubilación, o se la congelan, o los cagan a palo. Digamos, ese es un modelo también de disciplinamiento para ese grupo etario. O sea, que hay una estrategia de disciplinamiento por cada grupo etario, que lo que hace es eso, es contener o alejar a la población y a la sociedad de los derechos que le corresponden por el solo hecho de ser un ciudadano, ¿no? Entonces, estas cosas se ven en los barrios, sobre esos derechos se trabaja, estos equipos trabajan sobre eso, trabajan sobre la reflexión, sobre la participación, porque es cierto que ninguna persona defiende un derecho que no sabe que le asiste.
Claramente. Uno cuando conoce que le asiste un derecho se lo defiende. Claramente. Y en el caso que no lo puedan defender eso, están justamente los equipos para hacer la abogacía de esos derechos. Ser la voz de los que no tienen voz, ser la voz de los silenciados. Así que por eso es tan importante el modelo de atención primaria. Oscar, ahora sí, muchísimas, pero muchísimas gracias. Llegamos al último bloque del Salud en Serio de hoy y como ya es una sana costumbre, está a mi lado Eduardo Forte. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo andás, Gastón? Acá, muy conmovido por algunas palabras que dijo acá el amigo Oscar Trota. Oscar Trota. Vos sabés que interesante. ¿No? yo creo que hasta acá entrevistas de relleno no hubo ninguna. Todas fueron contundentes. No, totalmente. Esta me abrió los ojos en varios sentidos, pero bueno, me interesa saber que, como esta especie de ombudsman que sos de Salud en Serio, que rescataste. Ahí te veo con tu libretita. Bueno, rescaté un montón y me parece vamos a tratar de condensar un poquito, si no para no irnos por las ramas. Porque a veces nos critican que nos vamos por las ramas, ¿no? Pero bueno, para irnos por las ramas. En las ramas están los frutos. Sí, obvio. Tratar de ser un poquito más puntual en algunas cosas, ¿no? Habló de muchas cosas, Trota, muy interesante. Lo que vos decís también, a mí también me desanó de muchas que desconocía. Fundamentalmente en mi caso, que siempre estuve en la actividad privada, lo que es la actividad pública y lo que es la prestación desde el hospital público o de todos estos organismos descentralizados, o lo que fuera, como se llamen, como es el GARRA. SAMIC, claro, ¿no? Sistema de Atención. Claro. No quiero parecer soberbio, no quiero que parezca que decirte yo tengo razón. Es decir, ¿sabes cuál es la conclusión que saco? Que el problema es la eficiencia en todo. Es decir, hay cosas que acá han sido ineficientes. ¿Y qué ha sido ineficiente en general, en términos generales? La gestión. Porque Trota dijo algo que casi todos los que estamos en el ámbito de la salud lo decimos. Lo dijo Magonza, lo dijo ahora Trota. El sistema es bueno. El sistema es bueno. Estamos teniendo problemas en la gestión, ¿entendés? Y la gestión, por ejemplo, sin ánimo de ofender a nadie, nada, el Garrahan, más allá de que todos los problemas que sabemos todos que tiene, sabemos que, creo que en este caso el gobierno actual encaró muy mal el tema, lo encaró muy, muy mal, y un tema muy sensible. Es decir, el gobierno encaró. Sí, no sé si lo encaró mal o tenía otros objetivos, que es un poco lo que dio a entender nuestro entrevistado recién. Sí, yo no me quiero meter y no quiero ser tan mal pensado, ¿entendés? Vos sabés que yo soy un defensor de la eficiencia, del modelo de gestión eficiente, de unificar para poder dar mejores prestaciones. Pues en definitiva lo que queremos es que la prestación le llegue a quien le tenga que llegar y en los términos que le tiene que llegar, ¿no es cierto? Te veo pensando. Sí. No. A ver, me estoy dando cuenta que me faltó algo, me olvidé de preguntar algo importantísimo, eso, me quedé mal por eso, porque te quería contestar y cuando te quiero contestar me doy cuenta que no hice una pregunta importante que tiene que ver con el balance social. Es decir, cuando nos dicen, cuando el ministro, cuando sacan esos Excel, ¿viste? De cuánto le cuesta el Garrahan, bla, bla, bla. La contrapregunta ahí, o la repregunta sería, ¿cuánto costaría no tenerlo? Es decir, ¿cuáles son los beneficios no, digamos, que no están monetizados o que no están cuantificados que le aporta el Garrahan al país en su conjunto, ¿no? Yo te hago una pregunta a vos. ¿A vos te parece que el gobierno está apostando a no tener el Garrahan? Pregunta, es como para ver, que lo pensemos. Yo arranqué hablando de las puertas del fenómeno de puertas giratorias. La salud de los argentinos está en manos de un funcionario que es accionista de un grupo empresario que se beneficia de manera directa con el deterioro del Garrahan. Es decir, lo dijo el entrevistado y yo se lo repregunté por las dudas. Es decir, ¿quién, cuando, producto de la falta de fondos, el Garrahan pierde personal hipercalificado y deja de hacer trasplantes y deja de hacer cirugías? Eso que deja de hacer y de percibir el Garrahan, ¿quién lo hace y quién lo percibe? Y me dijo, bueno, está el italiano, está el Güemes, está fulano y no mucho más. Bueno, sí, hay varios que se benefician, si lo veo pero ¿sabes lo que pasa? Yo acá te voy a hacer de abogado del diablo y en realidad es lo que yo pienso.
No sé si estoy tan en contra de las políticas de eficientizar. Vuelvo a buscar la palabra. Porque también el entrevistado anterior dijo lo siguiente, dijo, el financiamiento, ¿de dónde es? No lo tiene que dar el ministro con una firma. Dijo. Claro, es decir, sacarle la arbitrariedad. Sacarle la arbitrariedad. La discrecionalidad, perdón, no la arbitrariedad. Sí, Sí. y también la discrecionalidad a veces Ambos. es arbitraria, ¿no? Ujú, Por ujú. supuesto. Pero ¿sabes qué? Creo que el fondo siempre es el mismo, y acá no lo quiero parafrasear al presidente, pero ¿de dónde sale la plata? De los rentas impuestos. generales. Claro, ¿Y los de impuestos quién rentas nos generales. paga? Nosotros. Claro, los pero que hay laburamos. ministro. No es que te la da el ministro a la plata. El No, ministro el ministro a ver, pone la plata. no, claramente el ministro no pone la de él, eso estamos Bueno, seguros. ¿sí? Ninguno, El ni ministro, este ni ninguno. Ningún ministro pone. Ahora, hay ministros que ponen el gancho para que esté la partida y hay ministros que tienen otros intereses, como explicó claramente nuestro entrevistado recién. Por eso dijo, y yo coincido en esto, digamos, cuando las cosas tienen fuerza de ley, es más complicado hacerse el boludo. Sí, a ver. Si siempre hay alguno que siempre encuentra la manera de hacerse lo boludo. No, pero por supuesto. es más difícil frente a una ley nacional. Sí, yo el tema de las leyes, bueno, acá me voy a poner en abogado y me voy a poner abogado penalista, ¿no? Como lo que soy. Se discute mucho el Código Penal y creo que hago un paralelismo con la salud, no es que quiero hablar del derecho penal. El problema no es el código. El código puede ser viejo, porque lo hizo Acevedo en el siglo XVIII. El Código Penal. El Código Penal, estoy hablando, tiene que haber modificaciones, etcétera, etcétera. El problema es el cumplimiento de las leyes. A ver, así de fácil. Hemos sacado 10 millones de leyes. Y en salud pasa lo mismo. El tema es el cumplimiento de la... Si vos mirás cómo es la estructura del Garrahan, vamos, ya que fue el tema del día hoy, el Garrahan, que se creó con el Consejo de Administración, digamos, yo creo que un poco el precursor que fue Gian Antonio de la creación del Garrahan, Gian Antonio, para aquel que no lo conozca, fue un gran pediatra, ¿no? Y él fue el que impulsó todo esto de la creación del Garrahan. Bueno, lo pensó de buena fe, como de costumbre pasan con estas cosas, ¿no? Con un consejo de administración, etc. Y vos sabés lo que yo pienso. ¿Quiénes manejaron siempre el consejo de administración? Los médicos. Los médicos no saben administrar, flaco. Es decir, los médicos, algunos sí, no todos, no quiero ponerme a todos los médicos en contra. Y algunos se pasan de vivo. Claro. Y algunos se pasan de vivo, estamos de acuerdo. Entonces, yo te vuelvo a decir, sigo pensando en lo mismo. ¿Sabes qué ley sí yo haría? Es una del Sistema Integrado de Salud, que inclusive Trota habló del sistema. Creo que el ejemplo brasileño. Claro, brasileño, el de los países centrales, digamos, cuando hablamos centrales, los más, no sé, el de Noruega, el de Bélgica, por ejemplo. Que haya un sistema integrado de salud, ¿entendés? No hace falta que las leyes, porque acá hay leyes que se superponen como capas geológicas cuando entras en cualquier sistema. Por eso te decía, en el penal, vos decís, hay que endurecer las leyes, y sí, hay que adornar algunas cosas, los delitos cibernéticos no estaban tan previstos, no sé, hay un montón de cosas que la sociedad fue progresando, que acá en salud, y ahora vuelvo a salud, hay que ponerlas al día, pero no hacer más leyes y recontra leyes y qué sé yo. El Garrahan, vuelvo, ¿cómo estaba? Estaba pensado bien, con un consejo de administración, bla, bla, para que sea como externo, pero ¿qué pasó? Se superpobló de cacique, ¿A vos te consta eso? Y cuando mirás el organigrama, lo ves, había dirección de la recontradirección de la no sé qué. Pero yo no digo que fue en el gobierno antes. Esto es un proceso que se fue acumulando. Y te vuelvo a decir, ¿qué empezó a pasar? La plata no empezó a alcanzar, ¿me entendés? Y después vienen las políticas sociales, que por ahí un gobierno viene y quiere recortar. Yo creo que este gobierno no recortó, lo que hizo no fue darle más, ¿entendés? Pero no le recortó el presupuesto hasta donde... No, dejó de ejecutarlo directamente. Dejó de ejecutarlo. Hasta donde yo tengo... Sí, no sé, yo sé que ahora leí algo, esto no tengo información, que le habían hecho un ajuste sobre los 1.600 y pico de millones de pesos que recibe, de un 9%. Pero volvemos a lo mismo, no importa, podemos discutir y acá ya nos vamos a ideologizar y no quiero que se transforme en eso. Lo vuelvo a decir, el problema central es que los modelos de gestión tienen que ser eficientes. Bueno,
Yo Y no, a ver, no tan estoy en desacuerdo. Me parece que por supuesto que los modelos de gestión tienen que ser eficientes. Ahora, me parece que hay un problema más grave para mí, que es la captura de la decisión pública por intereses privados. Que lo que está pasando en el Garrahan es que hay una silla donde alguien debería decidir por el bien común y está decidiendo por el bien de un grupo empresario o 2 o 3 como mucho. No me conta, señor juez. Mira, yo creo que esto da para largo y creo que no. Ahí te vuelvo a lo que te dije al principio. El tema del Garrahan es muy sensible, ¿no? Por el tipo de patologías que atiende. Sumamente sensible. Si me preguntás a mí, es un tema con el cual, si yo fuese político y tuviese decisión, es un tema en el que no me metería. No me metería mano, digo, sino metería nada más para tratar de solucionar, que tenga los recursos, que siga siendo eficiente, que siga dando la prestación. Creo que hay temas que son muy sensibles, el de la discapacidad, que fue lo que pasó, estoy hablando de lo que está pasando. Son temas sumamente sensibles donde hay de todo, Gastón, hay de todo. Sabemos muy bien todo que, por ejemplo, en el tema de discapacidad, teníamos más discapacitados que Alemania de posguerra nosotros. Entonces, hay algo que no estaba bien. No, lo que no estaba bien es que durante muchos años no se abrió el registro, digamos, vos podías ser discapacitado y te cagabas de infeliz, digamos. Claro, se abrió el registro y todos los que no entraron durante 20 años entraron en... No hay pensiones truchas, no hay discapacitados truchas. No sé. Hoy volvimos a donde teníamos que estar siempre, pensando desde otro lado. Pero lo que yo te digo, lo que vos decís, no me contan algunas cosas, ¿no? Mira, yo no me acuerdo si Oscar lo dijo acá o me lo dijo en el pasillo cuando lo fui a despedir. Pero para mí un tema central, digamos, dijo algo que espero no haya pasado desapercibido entre el montón de cosas que dijo. Uno digamos, el nomenclador del Garrahan lo voy a decir en francés, es un grano en el culo para el sistema de salud privado. Con nomenclador y todo, hay ciertas prácticas que en un hospital privado cuestan 40 o 50% más. Imagínate si no existiera eso. Te hago lo contrario. A ver. Me pongo el sombrero de empresario de la salud, privado, ¿no? No de prestado. ¿Quién conviene que dé la prestación? ¿De prestador o de financiador? Porque si sos financiador te conviene ir al Garrahan, que te sale más barato. Claro, financiador te conviene. Pero si yo soy prestador, ¿qué me conviene también? ¿Qué va del Garrahan? No lo pago yo. Se lo voy a pagar al Garrahan. Y si sos financiador, por eso. Claro. Al financiador le conviene el Garrahan. Algunos financiadores entienden y otros no. Sí. Digamos, el problema, digamos, el que está actuando acá es el lobby prestador. Puede ser. Es lo que dijo nuestro entrevistador recién. Puede ser, no lo sé, no me conta. Nos queda un programa más antes de las elecciones. Podríamos seguir con el tema PAMI, ¿no? El otro día mencionaste algo interesante. Dale. Hay 3-4 temas ahí dando vueltas, hay que sentarse con la producción a ordenarlos. Sí, a ver, a mí no me gustaría, por el espíritu que nosotros dos le queremos dar a este programa, que se sienta que estamos aprovechando la situación previa a las elecciones para hablar de algunos temas, ¿no? Digamos, porque yo no vengo a hacer partidismo, por lo menos. Desde mi lado no quiero y creo que vos tampoco, más allá de que uno tiene un pensamiento. No, pero recapitulemos, hay un montón de cosas dando vueltas. Pero creo que sí es importante. Vos mencionaste el tema de que los aportes del PAMI ya no, digamos, hay fallos judiciales contra la cautividad. Sí. Después, una colega... quedamos en que iba a venir una colega de Diario Perfil, hizo una investigación sobre los proveedores del Estado que son aportantes de Campaña de la Libertad Avanza. Bueno, ahí te freno. 10 programas necesitamos para eso. Bueno. 10. Y está comprometido también un programa más para seguir con el tema de etiquetado frontal, que lo abordamos, pero dejó mucha tela para cortar. Bueno, veremos qué de todo eso hacemos. Yo te voy a aportar de un invitado que seguramente vos lo conocés, no lo hemos hablado, pero te lo voy a invitar, que va a hablar de esto, de la gestión y de la eficiencia, que me parece interesante escucharlo. Por favor, sí, claro, tráelo. Que puede ser para después de las elecciones. Bueno, dale. Bueno, dale. Listo, que tengan buena semana. Muchas gracias.